Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. En este episodio exploramos la sabiduría de Li Si, un maestro taoísta cuyas enseñanzas nos invitan a fluir con la vida, aceptar el cambio y encontrar serenidad en la simplicidad. El taoísmo es una de las tradiciones filosóficas y espirituales más influyentes de la historia de China. A lo largo de los siglos, ha dado forma a la manera en que los chinos perciben el universo, la naturaleza y el papel del ser humano dentro del flujo de la existencia. Entre sus grandes exponentes, los nombres de Lao Tse y Zhuangzi destacan como pilares fundamentales de esta corriente. Sin embargo, otro maestro fundamental en la tradición taoísta es Li Si, cuya obra aporta una visión singular sobre la vida, el orden natural y el camino del sabio. La obra atribuida a Li Si, que recibe el mismo nombre, el Li Si, o el verdadero clásico del vacío perfecto, presenta un enfoque más accesible y pragmático que otras escrituras taoístas, lo que la convierte en una puerta de entrada excepcional para aquellos que buscan comprender los principios del taoísmo en su aplicación cotidiana. A través de relatos, anécdotas y reflexiones filosóficas, el Li Si explora la impermanencia de la realidad, la espontaneidad de la acción sin esfuerzo, el Wu Wei y la relación armónica entre el hombre y el cosmos. ¿Quién fue Li Si? Li Si, cuyo nombre real se cree que fue Lie Yu-kou, es una figura enigmática dentro de la filosofía china. Se dice que vivió entre los siglos 5 y 4 a.C., durante el periodo de los reinos combatientes, una era caracterizada por conflictos constantes entre los distintos estados que componían China. Esta época de inestabilidad política y social fue también un caldo de cultivo para el desarrollo de diversas filosofías, entre ellas el confucianismo, el moísmo y, por supuesto, el taoísmo. Sin embargo, la existencia histórica de Li Si es objeto de debate. Algunos eruditos sugieren que podría haber sido una figura legendaria o incluso una construcción literaria posterior. Existen pocas evidencias directas de su vida, y muchas de las historias sobre él parecen formar parte de una tradición oral que fue recopilada y escrita siglos después. Se cree que su obra principal, el Li Si, fue compilada en el siglo III después de Cristo por un erudito llamado Zhang San, quien organizó y editó los relatos atribuidos a Li Si, dotándolos de una coherencia filosófica que los alineaba con las enseñanzas taoístas. A pesar de la incertidumbre sobre su historicidad, la importancia de Li Si radica en sus enseñanzas y en la influencia de su pensamiento dentro de la filosofía china. A diferencia de Lao Tse, cuyo Tao Te Ching es más críptico y poético, y de Zhuangzi, cuyas narraciones suelen ser más irónicas y humorísticas, el Li Si adopta un tono más directo y didáctico. Su obra no solo expone los principios del taoísmo, sino que también ofrece relatos prácticos y accesibles que ilustran cómo estos principios pueden aplicarse en la vida diaria. El Li Si. Un compendio de sabiduría taoísta. El Li Si es una recopilación de historias, anécdotas y reflexiones filosóficas que exploran temas fundamentales del taoísmo. El texto está dividido en 8 capítulos, cada uno de los cuales aborda diferentes aspectos de la existencia y la relación del ser humano con el universo. Algunos de sus relatos más famosos tratan sobre la relatividad de la percepción, la ilusión del control y la importancia de la armonía con la naturaleza. Uno de los conceptos centrales en el Li Si es el vacío, que no debe entenderse como la ausencia de algo, sino como una apertura mental y una disposición flexible ante la vida. Este principio está íntimamente relacionado con el concepto taoísta de Wu Wei, la acción sin esfuerzo, que implica actuar en armonía con el flujo natural de las cosas en lugar de forzarlas. Otra de las ideas destacadas en el Li Si es la relatividad de la percepción. Un ejemplo clásico es la historia del anciano que perdió su caballo, en la que un hombre sufre lo que parece una desgracia, pero que con el tiempo se revela como una bendición. Esta narración enfatiza la idea de que los juicios humanos son limitados y que lo que parece negativo en un momento dado puede transformarse en algo positivo más adelante. El Li Si también enfatiza la importancia de la simplicidad y el desapego.
La verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes materiales o en la búsqueda del reconocimiento, sino en una vida sencilla y en la aceptación del curso natural de los acontecimientos. La naturaleza del vacío y la espontaneidad. En la filosofía del IESI, el concepto de vacío ocupa un lugar central. A diferencia de la interpretación común del vacío como carencia o nulidad, l'IESI lo presenta como un estado de apertura y receptividad. Es una condición en la que la mente se encuentra libre de preconceptos y expectativas, lista para recibir y adaptarse a las experiencias de la vida sin las restricciones impuestas por el deseo o el juicio. Este vacío no implica pasividad, sino una predisposición a actuar de manera natural y sin esfuerzo, sin interferir con el flujo de los acontecimientos. Un individuo que cultiva el vacío no se aferra a ideas fijas ni trata de imponer su voluntad sobre el mundo, sino que se convierte en un reflejo de la realidad en constante cambio. El concepto de Wu Wei, o no acción, es complementario a la idea del vacío en la filosofía del IESI. Lejos de significar inactividad o negligencia, Wu Wei representa una forma de actuar en perfecta armonía con el orden natural del universo. En lugar de resistirse o tratar de forzar los acontecimientos, el sabio observa, comprende y se adapta con fluidez a cada situación. La espontaneidad que surge del Wu Wei no es una mera reacción instintiva, sino una acción que emana de un conocimiento profundo de la naturaleza y sus ritmos. Cuando la mente está vacía de distracciones y deseos superfluos, las respuestas a las circunstancias emergen de manera natural, sin tensión ni esfuerzo. Este principio se manifiesta en la vida cotidiana cuando las acciones fluyen sin obstrucciones, reflejando una armonía entre el individuo y su entorno. En la práctica, la aplicación del vacío y el Wu Wei implica aprender a soltar la necesidad de control y permitir que las cosas sigan su curso natural. Esto se traduce en una menor resistencia al cambio, una mayor capacidad de adaptación y una reducción del sufrimiento derivado de la frustración y la expectativa. Un ejemplo claro de esto puede verse en la manera en que las personas enfrentan los obstáculos. Quienes se aferran rígidamente a sus planes y expectativas tienden a frustrarse cuando las circunstancias cambian. En contraste, aquellos que adoptan la filosofía del vacío y del Wu Wei son capaces de ajustarse a los imprevistos sin perder la tranquilidad, encontrando soluciones de forma intuitiva y natural. La aplicación de estos principios también puede observarse en el arte y la maestría de diversas disciplinas, desde la pintura hasta las artes marciales. Los practicantes que alcanzan un alto nivel de destreza suelen describir un estado de fluidez en el que sus acciones parecen ejecutarse sin esfuerzo consciente, una manifestación directa del Wu en acción. l'IESI nos ofrece una visión del vacío y la espontaneidad que desafía la concepción común de la acción y el esfuerzo. A través de la cultivación del vacío y la práctica del Wu Wei, podemos desarrollar una forma de vida más armónica, en la que la acción surja de manera natural y sin resistencia. En un mundo donde el estrés y la sobreplanificación dominan la existencia, estas enseñanzas nos recuerdan la importancia de confiar en el flujo de la vida y responder con autenticidad a cada momento. La ilusión del control y la impermanencia. Uno de los principios fundamentales en la enseñanza del IESI es que los seres humanos viven bajo la ilusión de que pueden controlar su entorno y su destino. En realidad, la vida es incierta y está en constante cambio, y cualquier intento de aferrarse a una estructura fija genera frustración y sufrimiento. Esta idea desafía la mentalidad de planificación excesiva y la búsqueda de seguridad absoluta, recordando que nada es permanente y que el flujo de los acontecimientos escapa a nuestro dominio. El deseo de control surge del miedo a la incertidumbre. Los seres humanos tratan de organizar su vida con planes detallados, normas y expectativas sobre el futuro, pero la realidad demuestra una y otra vez que lo inesperado siempre ocurre. En la filosofía del IESI, aceptar esta verdad no significa resignarse o caer en la pasividad, sino desarrollar una actitud de flexibilidad y apertura ante lo desconocido. Un pasaje famoso atribuido al IESI presenta a un hombre llamado Don Guozi, quien sueña que es una mariposa. Al despertar, se encuentra en un estado de confusión y se pregunta si es un hombre que ha soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora sueña ser un hombre.
Esta historia refleja la fluidez entre la realidad y la ilusión, desafiando la rigidez con la que solemos definir nuestra existencia. Este relato nos invita a cuestionar la naturaleza de nuestra percepción. Si todo lo que experimentamos está mediado por nuestros sentidos y nuestra mente, ¿qué nos garantiza que nuestra realidad no es también una forma de sueño? Liesi nos muestra que la seguridad que sentimos sobre la realidad es solo una construcción mental, tan volátil como un sueño. Otro aspecto clave en la filosofía de Liesi es el reconocimiento de la impermanencia. Todo cambia, los ciclos de la naturaleza, las estaciones, el crecimiento y decadencia de los seres vivos, los imperios y las civilizaciones. La ilusión de permanencia es un engaño que nos lleva a aferrarnos a situaciones, relaciones y objetos, cuando en realidad todo está sujeto a la transitoriedad. Aceptar la impermanencia implica aprender a soltar y a vivir con ligereza. En lugar de resistirse al cambio, el sabio fluye con él, comprendiendo que cada momento es único y que el apego a lo efímero solo causa sufrimiento. Esta actitud se traduce en una vida más libre, menos angustiada por las pérdidas y más abierta a la renovación constante. Liesi nos enseña que la búsqueda de control y la resistencia al cambio son las principales fuentes de sufrimiento humano. Al comprender que la realidad es fluida y que la impermanencia es una ley universal, podemos desarrollar una actitud de mayor aceptación y equilibrio ante los vaivenes de la vida. La verdadera sabiduría no está en tratar de fijar lo inmutable, sino en aprender a danzar con la incertidumbre. La relatividad de la percepción. En la filosofía del Liesi, la percepción es vista como un fenómeno subjetivo y limitado. Nuestra manera de interpretar el mundo está condicionada por nuestras experiencias, emociones y creencias, lo que nos impide ver la realidad de manera absoluta. La subjetividad de la percepción implica que un mismo evento puede ser visto de formas completamente distintas según el punto de vista del observador. Algo que parece una desgracia puede convertirse en una bendición, y lo que se considera una ventaja podría, con el tiempo, demostrar ser un perjuicio. Esta idea conecta con la filosofía taoísta de aceptar la fluidez de los acontecimientos sin emitir juicios precipitados. Uno de los relatos más conocidos de Liesi es la historia del anciano que perdió su caballo. En este cuento, un hombre mayor pierde su caballo, lo que sus vecinos interpretan como una gran desgracia. Sin embargo, días después, el caballo regresa acompañado de varios caballos salvajes, convirtiendo la aparente pérdida en una ganancia inesperada. Más tarde, el hijo del anciano, mientras intenta domesticar a los caballos, sufre una caída y se fractura una pierna. De nuevo, los vecinos consideran esto una tragedia, pero poco después, un conflicto militar obliga a los jóvenes del pueblo a alistarse en el ejército. Debido a su lesión, el hijo del anciano queda exento del reclutamiento y se salva de una posible muerte en la guerra. Esta historia ilustra que la verdadera naturaleza de los acontecimientos solo puede entenderse en el contexto del tiempo y la evolución de las circunstancias. Lo que en un momento parece perjudicial puede transformarse en algo beneficioso, y viceversa. El principio de la relatividad de la percepción nos enseña a no apresurarnos a catalogar los eventos como buenos o malos. En la vida diaria, enfrentamos situaciones que, a primera vista, pueden parecer desafortunadas, pero con el tiempo pueden revelarse como oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, la pérdida de un empleo puede generar angustia y desesperación en un primer momento, pero podría conducir a una oportunidad laboral mejor o a un cambio de vida positivo. Del mismo modo, una ruptura sentimental, aunque dolorosa, podría abrir espacio para una relación más enriquecedora en el futuro. El aprendizaje clave es desarrollar una actitud de apertura y paciencia ante los acontecimientos, evitando reaccionar con juicios definitivos y comprendiendo que la realidad es dinámica y cambiante. Liesi nos invita a cuestionar nuestras interpretaciones de la realidad y a aceptar que nuestra percepción es limitada y relativa. La historia del anciano y su caballo es un recordatorio de que no podemos conocer el desenlace final de los eventos y que muchas veces, lo que consideramos una adversidad puede ser en realidad una bendición encubierta.
Practicar esta comprensión nos permite enfrentar la vida con mayor serenidad y confianza en el flujo natural de las cosas. La armonía con la naturaleza. Para Lie Si, la verdadera sabiduría no proviene del esfuerzo por dominar el entorno, sino de la capacidad de observar la naturaleza y alinearse con su flujo. La existencia está regida por principios naturales que operan sin intervención humana y cualquier intento de imponer control sobre ellos genera conflicto y sufrimiento. La armonía con la naturaleza no significa una actitud pasiva, sino una comprensión profunda de sus ritmos y una disposición a moverse con ellos en lugar de resistirse. Quien logra esto encuentra mayor serenidad y eficacia en su accionar, pues se convierte en parte del orden natural en lugar de oponerse a él. Uno de los relatos más ilustrativos sobre este principio es el encuentro entre Confucio y el nadador. Confucio, tras observar a un anciano deslizándose sin esfuerzo por un río de corrientes violentas, se asombra y le pregunta cómo es capaz de no ser arrastrado ni ahogado. El anciano responde que no lucha contra la corriente, sino que se entrega a ella, permitiendo que lo lleve de manera natural en lugar de oponer resistencia. Esta historia refleja la esencia de la armonía con la naturaleza, en lugar de tratar de modificar la realidad a la fuerza, el sabio la acepta y se adapta, encontrando el modo de moverse con fluidez dentro de ella. Intentar resistir o controlar el flujo de los acontecimientos solo genera desgaste, mientras que fluir con él permite sobrevivir e incluso prosperar. La idea de adaptarse a la naturaleza no se limita al entorno físico, sino que también se extiende a la vida cotidiana y a las circunstancias que enfrentamos. En las relaciones humanas, insistir en cambiar a los demás según nuestra voluntad puede generar tensión y frustración. En cambio, aceptarlos como son y encontrar la mejor manera de interactuar con ellos facilita la convivencia. En el trabajo, enfrentarse a situaciones imprevistas con rigidez puede traer estrés y dificultades. Aquellos que adoptan una actitud flexible y se ajustan a las circunstancias suelen encontrar mejores soluciones y oportunidades. En la salud, comprender los ritmos del cuerpo y respetarlos, como descansar cuando es necesario o alimentarse adecuadamente, resulta en una vida más equilibrada que tratar de forzarlo a funcionar según expectativas artificiales. Lie Si nos enseña que la clave de una vida plena radica en la capacidad de integrarnos con el orden natural en lugar de desafiarlo. La historia del nadador nos recuerda que el esfuerzo innecesario por controlar las circunstancias puede ser nuestra mayor debilidad, mientras que la verdadera fortaleza reside en aprender a navegar las corrientes de la vida con soltura y sabiduría. Practicar esta actitud nos permite enfrentar los desafíos con mayor serenidad y efectividad, viviendo en armonía con el mundo en lugar de en lucha constante con él. Simplicidad y desapego. Lie Si sostiene que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes materiales ni en el reconocimiento social, sino en la simplicidad. La vida se vuelve más plena cuando el individuo aprende a disfrutar de lo esencial sin estar constantemente persiguiendo más. Esta filosofía está en contraposición con la tendencia humana de buscar siempre algo adicional para sentirse satisfecho, lo que genera una sensación perpetua de insatisfacción. El deseo excesivo conduce a la frustración. Una persona que siempre anhela más nunca se siente completa, porque su felicidad depende de lo que aún no tiene. Lie Si nos enseña que el secreto del bienestar radica en reducir las necesidades artificiales y valorar lo que ya está presente en nuestras vidas. El desapego es otro de los pilares fundamentales de la filosofía de Lie Si. No se trata de renunciar a todo lo material o vivir en carencia, sino de no depender emocionalmente de lo que se posee. Cuando una persona basa su identidad y bienestar en posesiones, estatus o logros, se vuelve vulnerable a la pérdida y al cambio. En cambio, aquel que se libera de estos apegos encuentra una estabilidad interna que no está sujeta a factores externos. El desapego también se aplica a las emociones y las experiencias. Vivir sin ataduras al pasado ni expectativas desmedidas hacia el futuro permite experimentar el presente con mayor claridad y tranquilidad. No lamentarse por lo que fue ni obsesionarse con lo que podría ser conduce a una paz mental que solo el sabio alcanza.
Practicar un estilo de vida basado en lo necesario evita el endeudamiento y el estrés derivado de la adquisición constante de bienes. En las relaciones humanas, en lugar de aferrarse a personas o situaciones por miedo a la soledad, es más sano aceptar el cambio y valorar cada interacción sin poseerla. En el trabajo y el éxito, enfocarse en hacer bien las cosas sin obsesionarse con el reconocimiento permite disfrutar del proceso sin ansiedad. Liesi nos invita a reflexionar sobre el peso del deseo y la importancia de vivir con sencillez. La verdadera plenitud no está en lo que se acumula, sino en la capacidad de estar presente sin apegos. Quien aprende a soltar lo superfluo y a encontrar alegría en lo simple descubre un estado de libertad y serenidad que no depende de factores externos. En un mundo que impulsa el consumo y la ambición sin límites, las enseñanzas de Liesi siguen siendo un recordatorio de que menos es, en realidad, más. La huella perdurable de Liesi. Aunque el Liesi no ha alcanzado la misma prominencia que el Tao Te Ching de Lao Tzu o el Zhuangzi, su impacto en el pensamiento taoísta sigue siendo significativo. Su estilo accesible, caracterizado por historias evocadoras y enseñanzas pragmáticas, ha servido como una guía temporal para quienes buscan comprender y aplicar los principios del taoísmo en su vida cotidiana. A lo largo de los siglos, el Liesi ha inspirado a diversos pensadores, artistas y buscadores espirituales que han encontrado en sus relatos una fuente inagotable de reflexión sobre la naturaleza del ser, la ilusión del control y la fluidez de la existencia. La profundidad de sus conceptos, expresados en narrativas simples pero profundas, lo convierten en un puente entre la sabiduría ancestral y los dilemas modernos. En la actualidad, las enseñanzas de Liesi resultan más pertinentes que nunca. Vivimos en una era marcada por la ansiedad, el estrés y la constante necesidad de control. En este contexto, su filosofía del desapego, la aceptación del cambio y la armonía con la naturaleza ofrecen una alternativa valiosa a la rigidez y la resistencia que caracterizan la vida moderna. Las ideas de Liesi pueden verse reflejadas en movimientos contemporáneos de desarrollo personal, mindfulness y filosofías minimalistas. Al aceptar la incertidumbre y aprender a fluir con los acontecimientos en lugar de luchar contra ellos, podemos encontrar una vida más equilibrada y serena. Su mensaje resuena especialmente en aquellos que buscan una manera de reducir la presión autoimpuesta y reconectar con una existencia más natural y espontánea. Liesi representa una de las expresiones más puras del pensamiento taoísta. A través de sus relatos, nos recuerda que la verdadera sabiduría no está en intentar controlar el flujo de la vida, sino en soltar, confiar y vivir en armonía con el orden natural del universo. En un mundo dominado por la prisa, la preocupación constante y la búsqueda de certidumbre, sus enseñanzas siguen siendo un faro que ilumina el camino hacia una vida más libre y auténtica. Si buscas una filosofía práctica para mejorar tu vida, el pensamiento de Liesi puede ofrecerte una nueva perspectiva, aquella en la que la verdadera paz se encuentra no en la acumulación o el control, sino en la capacidad de vivir con ligereza, espontaneidad y gratitud por cada instante. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.